Gracias por continuar con nosotros. Ahora saludamos a Oscar Díaz, él es analista migratorio. Bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Gracias, Roxana. Un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes en este programa muy importante para mantener vigente esta temática que es de mucha actualidad y este año lo ha sido mucho. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las detenciones de migrantes en la frontera sur en los últimos meses? Bueno, el comportamiento se ha mantenido, digamos, en una situación, si comenzamos a contar desde febrero 2025, cuando digamos que es el primer mes completo de la administración Trump, pues vemos una disminución paulatina pero significativa mes a mes, ¿verdad? De los encuentros de agentes de la patrulla fronteriza, pues con personas originarias de México, especialmente Guatemala, El Salvador, Honduras y otras nacionalidades, pero estos cuatro países son los que representan la mayor cantidad de personas y pues en las estadísticas son los que aparecen porque las cantidades, aunque han disminuido, pues siguen siendo los principales países que están enviando gente en estos momentos. El comportamiento, como dije, pues es a la baja, ¿verdad? Pues el año pasado, el año fiscal 2025, que comprende del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, pues representó en cifras globales más o menos una caída del 70%, ¿verdad? Ellos consideran, pues, esto como un éxito que no se había visto en los últimos 50 años. Ya cuando comenzó el año fiscal 2026, en octubre, pues esa es la última estadística que se tiene, y pues se muestra también que la tendencia se mantiene. Por ejemplo, en octubre, en el caso de los mexicanos, fueron detenidos 9.006 mexicanos. En el caso de los guatemaltecos fueron 979, Honduras 410 y El Salvador 164. Ese es el comportamiento, por lo tanto, pues se mantienen las cifras a la baja. ¿Qué nacionalidades han sido las que tienen más detenidos? Bueno, en el año fiscal 2025 fue México, obviamente, con 177.052 personas. Luego fue Guatemala con 36.113, Honduras con 31.931 y El Salvador con 12.282. Ese es el orden de las nacionalidades según los datos finales del consolidado de la patrulla fronteriza. En cuanto a los salvadoreños, ¿cómo ha sido el movimiento? Bueno, en el caso de los salvadoreños, todo el año fiscal 2025 hubo, como dije, un total de 12.282. Esto fue una caída que anduvo más o menos por el 75%, la disminución comparado con el año fiscal 2024. La categoría dentro del grupo son los salvadoreños, la categoría que más personas tuvo como detenidos fueron los adultos. Los adultos que son procesados solos, 5.976 o un 48,66%. Luego le siguen las personas contadas pues individualmente, pero que iban parte de un grupo familiar con 4.388 o un 35,73%. Luego, menores no acompañados salvadoreños hubo en todo 2025 1.917 o el 15,61% y solo se procesó un menor como acompañado. Entonces, a lo mejor en este caso no iba con un familiar, era un particular y se procesó como un menor acompañado, pero no dentro de un grupo familiar. Entonces, ese fue el comportamiento de los salvadoreños. Y en octubre, ya en el año fiscal 2026, son 164 salvadoreños que fueron encontrados por la patrulla fronteriza. De estos, 20 menores no acompañados, 133 adultos, personas dentro de un grupo familiar, 11 y menores acompañados, cero. Entonces la cantidad pues se mantiene a la baja, pero pues, obviamente siempre, a pesar de que se sabe que la frontera es mucho más difícil cruzar, de que pues si usted es detenido pues va a ser puesto de inmediato en deportación, que si usted logra pasar y logra llegar a su destino final en Estados Unidos, tampoco la situación está fácil. Aún así pues
en menor cantidad, pero siempre hay todavía personas que están tomando la decisión de emigrar o de mandar a traer a sus familias. Todavía se reportan casos de niños migrantes. Claro que sí, y de hecho, pues, como dije, ¿verdad? Solo el año fiscal 2025 fueron, en el caso de menores, fueron 1917, o sea, el 15,6% del total de salvadoreños detenidos fueron menores no acompañados, y en este caso, en octubre, pues fueron 20. Entonces, lastimosamente todavía se continúa dando casos de menores, de personas que a lo mejor no tengan, ¿verdad?, toda la información necesaria, pero ¿qué motiva a lo largo de los años? ¿Qué ha motivado el tema de llevarse a los niños o de llevarse a su esposa, a sus hermanos, eh, sin documentos? Bueno, las dificultades para poderlo hacer de forma legal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mi estatus legal definido en Estados Unidos como un residente permanente o como un ciudadano, pues no tengo ninguna posibilidad de llevarme a mis familiares de forma legal. Eso es lo que obliga a muchas personas a tomar la decisión de tomar la ruta más difícil y más costosa, que es que su familia emigre sin documentos por tierra, conociendo las dificultades que existen en la frontera, en el camino. Sabemos que hace algunos años ya no solo es un tema de traficantes de personas, sino que ya los cárteles de la droga se dedicaron también a involucrarse en este tema, pues viendo que era también dinero, se dan secuestros de migrantes, bueno, masacres, ¿verdad? La famosa masacre en Tamaulipas. Entonces, esto indica que no es un camino sencillo. ¿Cuáles crees son los factores que han llevado a una reducción de encuentros en la frontera? Bueno, yo creería en primer lugar la percepción de que la situación está hoy más difícil con un presidente, el presidente Trump, ¿verdad? Que desde que era candidato por segunda vez, pues propuso de que iba a llevar a cabo la deportación más grande en la historia de Estados Unidos, que el primer día de su gobierno, el 20 de enero, firmó varias órdenes ejecutivas donde pues se pone a disposición la frontera, en la frontera sur, pues recursos militares, etcétera. Entonces, todo este tipo de situaciones crea la percepción de que pues la situación está difícil comparado pues como se tenía la percepción de que con una administración demócrata o con el presidente Biden la situación era un poco más fácil. Acordemos pues que hubo una política, ¿verdad?, para poder permitirle a personas que solicitaran eh, que se les dejara ingresar, ¿verdad?, si tenían pues una cita hecha en una aplicación, etcétera. Entonces, un cambio muy radical entre una administración y otra, pues esas percepciones son las que la gente podría estar valorando, así como a mayor riesgo también, más caro el servicio en el caso de los traficantes de personas. Entonces, no es fácil reunir 10,000, 15,000, 20,000 dólares cuando pues mi situación en el país donde vivo no necesariamente sea tan buena. Y si estuviera buena, pues no necesariamente tomaría la decisión de irme del país. ¿La gente ya no se va? La gente siempre se está yendo, pero en menores cantidades. Por lo menos el parámetro más inmediato que podemos medir es la cantidad de personas que se están encontrando en la frontera o que logra detener la autoridad migratoria en la frontera, la patrulla fronteriza. Siempre las personas se están yendo. ¿Qué puede estar pasando? También que ante un escenario de que la situación no está fácil, las personas podrían también estar posponiendo cualquier tipo de decisión o sus familiares decirle, mira, en este momento mejor dejémoslo pendiente, pues está difícil la pasada en la frontera y la situación dentro de Estados Unidos tampoco es favorable porque se corre el riesgo de que en cualquier momento se pueda cruzar con la autoridad migratoria en una carretera, yendo al trabajo, o incluso hemos visto ciudades donde pues nunca ha sido
una imagen que hemos tenido presente, como por ejemplo en las calles céntricas de Chicago, Portland, las principales ciudades en Carolina del Norte, en algunas ciudades de Luisiana últimamente, ver no solo ICE, sino que también la patrulla fronteriza. Entonces también todo ese tipo de cuestiones podrían ser factores que determinen también la posibilidad de que las personas digan o estén posponiendo esa decisión de irse. Pareciera que los migrantes han elegido otros destinos, como México, por ejemplo. Bueno, México históricamente siempre fue, digamos, un país de tránsito, en su mayoría, pero también eh, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que en el caso de salvadoreños también hicieron vida en México y ya no continuaron su paso hacia Estados Unidos. Y bueno, México durante o hasta hace algunos años, pues de vez en cuando llevaba campañas de regularización migratoria de personas que se habían quedado en México, pero no era para la gran mayoría la primera opción. Ahora yo no veo en México pues un ambiente tampoco tan favorable, a pesar de que venimos de un gobierno considerado de izquierda y la continuidad de otro gobierno, también en la misma línea política, pero en la práctica hemos visto cuestiones que no necesariamente nos mandan señales de que en México la situación esté tan fácil en este momento, ¿verdad? Recordemos las famosas caravanas de hace algunos meses y el papel que jugaba la Guardia que puso a disposición o que se creó en el gobierno del presidente López Obrador. Entonces, tampoco creería yo que la alternativa en este momento sea México. Pero sí, no se descarta que las personas podrían estar también pensando en destinos un poco más fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo Europa. ¿Cuáles son los peligros en la frontera? Bueno, los peligros comienzan desde que las personas, incluso en un ambiente distinto de seguridad en El Salvador, pueden comenzar los peligros porque las personas, a pesar de que tienen libertad de movimiento en su país, pasan de noche o pasan escondidos en hoteles, o sea, desde que salen de sus lugares de origen, en El Salvador ya las personas ya llevan un comportamiento como que son indocumentados y el riesgo comienza al nomás cruzar la frontera en Guatemala, esto se prolonga en México. Y esto, estoy hablando de personas que han decidido contratar los servicios de un traficante de personas o conocidos como coyotes en nuestro país, pero aún así, pues los riesgos no disminuyen. Estas personas pueden abandonarlos en el camino, pueden encontrarse en el camino retenes. Recordemos que en México, ¿verdad? Y no quiero hablar mal del país, es un país pues que le tenemos mucho cariño y mucho agradecimiento como salvadoreños, pero pues sabemos que la autoridad policiales, municipales, estatales, federal, entonces hemos conocido a lo largo del tiempo casos de personas que son víctimas de algún tipo de robo, delito y precisamente no de la delincuencia, sino de algún tipo de autoridad. Luego, como dije, desde hace algunos años, los traficantes de personas ya no son los únicos que están dentro de este negocio, sino que también los cárteles de la droga se involucraron. En algunos casos tomaron la modalidad de secuestrar a personas que algún traficante de personas llevaba para exigirle dinero a sus familias en Estados Unidos. No estamos hablando del dinero que ya había sido pactado para el viaje, sino dinero adicional con tal de que la persona pueda ser liberada y que pueda llegar a su destino en Estados Unidos. Entonces, todos esos riesgos, mujeres y niñas y adolescentes, el riesgo se duplica o se triplica más que en el caso de los hombres, ¿verdad? Por razones obvias. Entonces, no es tan sencillo tomar esa decisión, pues si a mí o a alguien nos preguntan, mira, ¿tú recomendarías eso? Bajo ningún concepto recomendaría que la persona se vaya sin documentos a Estados Unidos. Siempre puede haber alguna alternativa en su país y así evitar, y así se evita pues de
situaciones que sean o que puedan marcarlo para toda la vida, como el caso de las personas que han sido, que han optado por subirse al famoso tren de carga y han sufrido algún accidente, pues son situaciones lamentables. ¿Cuál cree ser el tono de la política migrante en este 2026? Pues yo creería que en los primeros meses, por lo menos, no vamos a ver un cambio significativo. Recordemos que hay una elección en noviembre próximo, que es considerada elección de medio término, en la cual está en juego toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En pocas palabras, el control de la legislatura en Estados Unidos, que puede hacer la diferencia entre la continuidad de algunas políticas del gobierno de Estados Unidos o un freno a través del poder legislativo. Entonces, eso es lo que está en el horizonte, pero yo creería que, a juzgar por el tono, no veo yo que la administración Trump o quienes están detrás de la política migratoria estén leyendo las encuestas, o si las están leyendo, pues no les está importando, porque si uno ve un compilado de encuestas y cuáles son los temas que le preocupan principalmente al estadounidense, pues es la economía, es otros tipos de problemas como la salud. Bueno, vimos recientemente el cierre del gobierno por temas de reducciones de seguros, etcétera, en temas de salud. Entonces, esos son los temas que preocupan a los estadounidenses, y cuando uno ve especialmente el tema de inmigración, la mayoría de encuestas no lo colocan como el tema más urgente, a pesar de que hay grupos de votantes que sí tienen ese tema como prioridad, pero no es, al verlo en todo el conglomerado de las personas elegibles para votar en Estados Unidos, no es el tema que les esté preocupando, incluso no solo el tema migratorio, sino el manejo de la situación actual, de cómo se está llevando a cabo. Hemos visto en muchas ciudades de las que mencioné personas estadounidenses protestando por la forma en que se está aplicando la ley migratoria. Bueno, recientemente veíamos una cifra de que al menos 75.000 personas sin ningún tipo de antecedente en Estados Unidos han sido detenidas en el marco de todas estas redadas, cuando al principio se dijo que la prioridad era las personas que tenían antecedentes en Estados Unidos, o que habían cometido algún delito y que habían sido liberadas de alguna forma bajo palabra, o pues el proceso se quedó en el camino y no hubo una condena firme, pero la realidad demuestra que ya no necesariamente el objetivo son las personas que han cometido algún delito, sino que personas, por el simple hecho de estar sin documentos en Estados Unidos, han sido detenidas. En cuanto a políticas nacionales, ¿en qué se debería de trabajar? Bueno, en primer lugar, yo creería que se necesita tener una política coordinada con el gobierno de Estados Unidos para garantizar la asistencia consular inmediata. No digo que no la estén dando, pero inmediata. Recordemos que la red consular salvadoreña se ha ido ampliando en los últimos años, pero no necesariamente en un territorio tan grande y tan vasto como Estados Unidos logre cumplir con el objetivo de brindar una asistencia oportuna a estas personas. Pero no solo eso, sino que hemos escuchado testimonios de personas que han sido detenidas y han sido cambiados de centros de detención en dos, tres, cuatro, hasta cinco oportunidades, lo que hace más difícil la asistencia consular, la asistencia de sus abogados y el derecho que tiene de su familia de saber dónde se encuentran, su situación migratoria legal, y si va a ser deportado o no, o en qué momento va a ser deportado. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que sí se podrían garantizar. Y con esto, pues no quiero decir de que alzar la voz significa tener una mala relación con Estados Unidos, pero sí yo creo que es necesario que haya un poco más de tranquilidad también hacia los salvadoreños que se encuentran en Estados Unidos, de que el gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, les va a brindar la asistencia oportuna en el momento en que lo necesiten.
¿Cómo podemos conocer más de su trabajo? Mi trabajo, digamos, de día a día, pues dirijo una oficina de asesoría migratoria donde brindamos, pues, apoyo a quienes necesiten, pues, hacer un trámite de visas de turismo, especialmente, no visas de trabajo ni visas de otro tipo, básicamente visa de no inmigrante, visa de turismo, y nos pueden encontrar en redes sociales como Visa Services SB o SV. Un gusto saludarlo, buenas noches. Gracias, que estén bien. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera.